Buenas, mis amados hermanos, mi Dios les bendiga, nos continúe bendiciendo y nos sigue alcanzando cada día con su amor y su misericordia. Una vez más aquí, gracias a que Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros, con nuestra familia, ¿verdad? Todos estamos agradecidos con Dios, mi amado, ya culmina el año 2020, faltan pocos días y como les he dicho, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que hemos vivido, de tantas situaciones que se nos ha presentado, nuestro Dios ha sido bueno, ha sido fiel con nosotros, con el Centro Cristiano Buenos Aires. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda nuevamente de seguir preparándonos a través de su palabra, de tomar lo bueno para poderlo aplicar en nuestra vida y ser esos verdaderos discípulos de Jesús, amados por Él, dispuestos a permanecer en Él. Amén. Permanecéis en mí. Acuérdense de este punto que vimos nosotros cuando el Señor le hizo el llamado a sus discípulos, que permanezcamos en Él a pesar de lo que se pueda presentar, a pesar de lo que estemos viviendo, permanecer, porque como dice la palabra de Dios, no es comenzar, es perseverar hasta el final para poder ser salvo. Amén. Y hemos aprendido mucho a través de este estudio y para aplicarlos a nuestra vida. Entonces vamos a orar, vamos a colocar este tiempo. Como les dije la semana pasada, hoy damos inicio a un nuevo capítulo llamado Las Generaciones Espirituales. Entonces vamos a disponernos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche una vez más dándote las gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de acercarnos a ti, Señor, primeramente para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para darte la gloria, la honra, la exaltación que solamente tú te mereces, mi Rey. Gracias, Dios amado, porque cada día has renovado tus misericordias hacia nosotros, Señor, y gracias a tu amor y a tu misericordia, aquí estamos nuevamente unidos a través de este medio virtual para seguir preparándonos a través de tu poderosa palabra, bendito Dios. Un tema nuevo, Señor, generaciones espirituales, Señor. Esta es una generación nueva en la que estamos caminando, en la que estamos conociendo tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos, bendito Rey, para verdaderamente ser esas generaciones que impacten a la sociedad, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias Dios amado, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer y todo lo que has hecho, Señor, en este 2020 con nosotros, con nuestra familia, Señor amado, por lo bueno y lo no tan bueno, Señor, porque sabemos que para los que te amamos y estamos en tus propósitos, todas las cosas nos sirven para bien, bendito Rey. Gracias, Dios. Toma cada estudiante, Señor, que anhela, que espera este tiempo para recibir este estudio. Bendícelo, bendice su disposición, su fidelidad, Señor. Llénalo de ti, Señor, y que seas tú concediéndolo ese deseo de su corazón conforme a tu santa voluntad, bendito Rey. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, y que podamos recibir para ser esos obreros aprobados por ti, esos discípulos amados que permanecen en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, gracias, Señor. Toma el control de esta clase, que seas tú en medio de ella, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, seguimos adelante. Como les dije anteriormente, en la clase anterior, hoy vamos a darle inicio a un nuevo tema, a un nuevo capítulo, que son las generaciones espirituales. Ya casi estamos por terminar este valioso estudio que hemos recibido en este año 2020. Creo que nos faltan 2 capítulos fuera del que vamos a empezar a dar hoy. Entonces, mi amado, generaciones espirituales. Yo hablando de generaciones, estuve buscando el significado. Entonces es toda la gente que nace, vive más o menos al mismo tiempo. Como me venía a mí a la mente, por ejemplo, la generación de los que nacimos en el año 70. En el año 70 y 80 es una generación, ¿verdad? Los que nacieron en el año 1940, 1950, 1960 son otra generación. Entonces, son esas personas que forman este grupo, porque las generaciones son un grupo que viven más o menos al mismo tiempo.
Y en la terminología de parentesco es un término estructural que designa la relación abuelo, padre, hijo, ¿verdad? Cuando usted ve al abuelo, al papá, al hijo, usted dice, ah, mira, ve, ahí hay 3 generaciones. Es para que tengamos idea de lo que vamos a aprender nosotros, en este nuevo capítulo. Entonces sí estamos entendiendo, eso es lo que, para poder entender de lo que nos vamos a empapar nosotros en esta noche. ¿Y por qué busqué la generación? Y nos lleva a entender que es toda la gente que nace, vive más o al menos al mismo tiempo. Porque estudiando este capítulo, el escritor, el que escribió este estudio, él empieza este capítulo hablando de su abuelo. Ya, entonces vamos a mirar a ver de qué manera su abuelo impactó en la vida de él y cómo lo vamos a llevar nosotros a lo que él nos quiere enseñar sobre estas generaciones espirituales, sobre las generaciones espirituales. Amén. Entonces miren que él empieza hablando de que su abuelo era un hombre que siempre llegaba 15 minutos antes para todo, ¿verdad? Sencillamente era su forma de ser. Como adulto nunca tuvo que ser enseñado a llegar a tiempo, dice el escritor. ¿Por qué? Porque su abuelo se encargó de eso mientras él crecía. Mientras este joven iba creciendo, el abuelo se encargó de enseñarle esta característica, esta virtud, ¿verdad? Y ahí mientras él crecía se iba reproduciendo su formación espiritual en él. Porque ¿a qué nos lleva esto? Que la puntualidad juega un papel muy importante en nuestra transformación espiritual. Es muy valiosa para nosotros como discípulos, como obreros del Señor. Y es que yo me he dado cuenta que nuestro pastor nos los ha hecho saber muchas veces. Bueno, yo gracias a Dios en este puntico de la puntualidad yo creo que me paso de puntual, porque siempre estoy llegando 15 minutos antes, hasta media hora antes, y a mí me da risa porque siempre cuando llego a una reunión o algo así antes de tiempo, me preguntan que si voy a dirigir, que si me va a tocar predicar, que esto, que lo otro, pero es algo que se dio en mí, algo innato, ya, porque la verdad no lo ha aprendido de nadie, sino que yo creo que también es una virtud que uno va tomando a través de lo que va viviendo, de lo que va conociendo, de la vida que le ha tocado llevar. Entonces esta es una de las características que para la gloria de Dios ha sido para bien para mi formación espiritual, ¿sí? Como mira que, como está hablando él, que fue algo que le ayudó en su reproducción de su formación espiritual en él. ¿Y quién marcó esto en la vida de este escritor, de este erudito, como aprendíamos la clase pasada, que escribió este libro? Su abuelo. Su abuelo marcó este capítulo en la vida de este joven. Miren que él nos lleva a ver esto porque el discipulado se parece mucho a su entrenamiento para ser puntual. Entonces, el discipulado se parece mucho a su entrenamiento para ser puntual. ¿Y eso quién lo modeló en él? Su abuelo. Acuérdense que estamos hablando de las generaciones. De pronto ustedes van a decir, ay, pero esa historia del abuelo y del papá y esto, porque es que estamos hablando de generaciones, nuestras generaciones, las generaciones espirituales. Entonces, como él lo observaba constantemente, esto fue lo que él recibió de su abuelo. Miren que muchas veces no es tanto como que la cantaleta y esto, sino que dice que él, eso era lo que veía en su abuelo y eso fue lo que él tomó de su abuelo. Y dice que descubrió que la característica de llegar temprano es conveniente. Mi amado, es conveniente. Es conveniente llegar temprano, no importa que digan que usted, ¿cómo es que dice? Ay, se me fue la palabra. Yo siempre digo que soy más puntual que novia fea. Y se ríen de mí porque es así, es conveniente llegar temprano, es menos estresante que andar corriendo, retrasado y dar la idea de que soy una persona no confiable. Por eso es muy importante de nosotros como discípulos, como líderes, tener en cuenta la puntualidad, porque una persona impuntual no es confiable. No es confiable, y esto también lo hemos aprendido de nuestro pastor. Bueno, yo lo he aprendido mucho de él porque varias veces él lo ha comentado. Y
Y la verdad es que se molesta muchas veces y me he dado cuenta cuando la persona es impuntual. Entonces miren que podemos tener en cuenta esta valiosa característica. Los que no somos puntuales, los que no son puntuales, mi amado, vamos a corregir. Vamos a corregir. Miren que esto nos va a ayudar en la reproducción de la formación espiritual. ¿Y quién impactó la vida de este joven, de este escritor? Su abuelo. Su abuelo. Entonces, finalmente, él hizo suya esa característica y la practicó hasta que se convirtió en parte de su naturaleza. Miren que él la practicó, él la tomó, ¿verdad? Él tomó esa característica como suya, lo que aprendió de su abuelo y la convirtió en parte de su naturaleza. O sea que ya es algo que no es una carga para él, es algo que él se deleita. Mi amado, es algo, haga la prueba para que vea usted. Si usted estaba llegando a ras, que si le ponían una cita a las 7 de la noche y llega a las 7:05, a las 7:10, hermano, corríjalo y llegue antes para que vea que usted se va a sentir como estamos aprendiendo. Usted se va a sentir menos estresado, se va a sentir confiable, va a ser confiable para las personas, para las demás personas que están alrededor suyo. Entonces vamos a tener en cuenta este punto, porque esto va a marcar, va a dejar un legado en sus generaciones. Entonces miren que la palabra más común que se asocia con el discipulado es reproducción. Conscientemente o no, dice él que su abuelo reprodujo un comportamiento en él. Así como Jesús se reprodujo en sus seguidores, debemos hacer lo mismo. La palabra reproducción se asocia mucho con el discipulado. Consciente o no consciente, él dice que su abuelo reprodujo un comportamiento en él. Así como era el abuelo, ese comportamiento lo tomó él. Mi amado, pero yo venía pensando, yo no sé si, bueno, yo a veces pienso, pero miren que en esta generación, Dios mío, Padre, si los hijos, ¿verdad?, tomaran lo bueno y lo hicieran algo en ellos, esas características, ¿verdad? Pero es que es como difícil, pero no imposible, porque miren lo impactante que fue su abuelo en la vida de él, y ojalá nuestros hijos, nuestros nietos pudieran tomar esto, ¿verdad? Lo bueno, pero siempre están ahí con su rebeldía, con su grosería, y no toman lo bueno, mis amados. Ay, a mí me ha costado tanto, santo Dios, bendito Rey. Y entonces, así como Jesús se reprodujo en sus seguidores, debemos de hacer lo mismo. La preparación de los discípulos hace posible el cumplimiento de la gran comisión. Así que si descuidamos este proceso, no será efectiva nuestra misión para el mundo. ¿Verdad? Porque tenemos que reproducirnos, tenemos que prepararnos. La preparación de los discípulos hace posible el cumplimiento de la gran comisión, y estamos hablando de generaciones, y es tiempo de admitir que hemos dejado que el proceso del discipulado y el cumplimiento de la gran comisión se estanquen, y nosotros lo vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Que en el capítulo 1 estuvimos viendo el fracaso del método de la multiplicación como una estrategia única para obedecer la gran comisión. Eso lo estuvimos viendo, y en la vida real no tiene la misma simetría que exponen tan nítidamente los cuadros y las gráficas. Nunca hemos visto en la vida real a una persona que enseñe a otras dos durante 6 meses y luego que esas dos enseñen a otras dos para después reproducirse en los siguientes 6 meses y así sucesivamente, etcétera. Nunca lo hemos visto. Y si lo hemos visto, mi amado, gloria a Dios. Pero no lo hemos visto, no lo hemos experimentado. De pronto sí comenzamos con uno y ahí queda estancada, ¿verdad? Entonces miren, por eso fue que él nos está recordando lo que nosotros vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Que se señaló el fracaso del método de la multiplicación como una estrategia única para obedecer la gran comisión.
¿Por qué? Porque se utilizaba solamente para ver la multiplicación, pero no la transformación espiritual interior de la persona. Porque si la persona en sí recibe esa transformación, esa persona se va a reproducir, va a ser multiplicadora. Entonces, por eso es que él dice que en la realidad ninguna persona se ha tomado el tiempo de enseñar a 2 personas durante 6 meses y luego de estas personas recibir la enseñanza se han tomado el tiempo para enseñar a otras 2 y así sucesivamente y seguir reproduciendo en los siguientes meses. No ha funcionado y la vida no funciona así. Francamente, 6 meses no son suficientes como para que la gente reproduzca la habilidad y el carácter que se necesita para transformar a otros. Y esto lo hemos visto a través de este estudio, mi amado. No es el tiempo, no son 6 meses, no son 1 año. No es el tiempo, porque el tiempo no es suficiente para que la gente reproduzca la habilidad y el carácter que se necesita para transformar a otros. Y para nosotros tener ese carácter tiene que ser el carácter de Cristo y eso se va transformando, se va haciendo real en nuestra vida a través del tiempo, ¿verdad? A lo que nosotros estamos viviendo, a lo que nosotros estamos experimentando en la presencia del Señor, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que ese carácter se forme en nosotros para poder llegar a transformar a otros. Pero esto no es de 1 mes, de 2 meses, de 6 meses. Esto va a ser hasta que Cristo venga. Amén. Miren que la reproducción espiritual, por su parte, crea generaciones espirituales que pueden suceder en periodos tan cortos como unos minutos o tan largos como en décadas. Como dice mi amado, y nosotros también hemos experimentado y hemos conocido esas personas que se comprometen a seguir a Cristo y más tarde ese mismo día llevan a su familia a hacer el mismo compromiso, ¿verdad? Nosotros hemos visto, y gloria a Dios para los que han tenido ese privilegio, que un miembro en la familia recibe al Señor y enseguida ese miembro cautiva a la familia para el Señor. Es una victoria, mi amado, es una victoria. Y esto esto es lo que se califica como una generación espiritual en cuanto a entrar a la fe cristiana, pero no cae bajo el más amplio mandato de Jesús de enseñarle a obedecer todas las cosas que os he mandado. Miren, vamos a poner atención. Qué hermoso cuando una persona se compromete a seguir a Cristo, ¿verdad? Y más tarde ese mismo día lleva a toda su familia a hacer el compromiso. Esto podría calificarse como una generación espiritual en cuanto a entrar a la fe cristiana. Va a entrar, ¿verdad? Bueno, sí, yo llevo a mi familia, la invito a la iglesia, gloria a Dios, recibieron la palabra, hicieron la oración de fe. Ellos empiezan a entrar a la fe cristiana, pero tenemos que tener muy en cuenta que el hecho de que vayan a la iglesia, reciban al Señor, y eso no quiere decir que ya está todo hecho, porque estamos teniendo en poco entonces el mandato que el Señor Jesús nos dio, ¿verdad? Que nos dice de enseñarles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Esto está en Mateo 28:20. ¿Verdad? Porque es que mi amado, nosotros estamos aprendiendo y como les venía diciendo, vamos a tomar lo bueno. Y es que muchos ¿cómo se dice la palabra? O sea, ya nos sentíamos realizados porque invitábamos a uno a la iglesia, sí, hizo la oración de fe y ya. Pero si nosotros actuamos de esta manera, no estamos cumpliendo la gran comisión. La estamos solamente invitando a la iglesia y punto, pero no estamos obedeciendo lo que Jesús nos dice, que les enseñemos a obedecer todas las cosas que os he mandado. Entonces, miren que a pesar de que nosotros actuamos de esta manera tan pobremente a los nuevos creyentes y su enseñanza, la iglesia continúa, porque Jesús prometió construir su iglesia y Él ha guardado su palabra. Mi amado, la iglesia continúa. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús prometió construir la iglesia. Acuérdense que le dijo a Pedro sobre... tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Algo así parafraseando. Mi amado, si no fuera por esta promesa, ¿verdad? Que Jesús prometió de construir la iglesia y Él ha guardado su palabra,
no sé qué hubiera pasado, mi amado, porque es que el Señor nos conocía a nosotros, el Señor conocía esta generación, ¿verdad? Entonces, a pesar de que nosotros hemos actuado tan pobremente, que si fuera por nuestra actitud, por lo que nosotros estamos haciendo, por lo que nosotros estamos llevando, la iglesia no existiera la iglesia, no existiera el templo, o sea, las congregaciones. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, la iglesia permanece, la iglesia continúa, porque Jesús prometió construir su iglesia y Él ha guardado su palabra. Eso es lo que tenemos claro, porque el Señor lo prometió y Él ha cumplido su palabra. Pero no por la generación de estos tiempos, mi amado, porque somos flojos, somos indecisos, empezamos y no continuamos, dejamos todo tirado, no tenemos compromiso, no tenemos disposición, no tenemos responsabilidad. Pero Dios también pide y necesita nuestra cooperación, ¿verdad? Él pide y necesita nuestra cooperación. Por eso fue que Él creó el proceso de discipulado, participando con la participación. Y así nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de cumplirlo con eficiencia, no con deficiencia, mi amado. Entonces, pide o no pide el Señor nuestra cooperación. Sí, a pesar de que Jesús, ¿verdad?, prometió que iba a sostener la iglesia, que la iglesia que prometió construir su iglesia y Él ha guardado su palabra, también nuestro Dios nos necesita a nosotros. Nuestro Dios necesita a nosotros y necesita nuestra cooperación. Por eso fue que Él creó el proceso de discipulado contando con nuestra participación. Así que no deberíamos sentirnos orgullosos de cumplirlo con tanta deficiencia. Hermano, nosotros tenemos que estar avergonzados delante de nuestro Dios, porque nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión, no estamos cumpliendo, no estamos siendo, ¿cómo les digo yo?, siendo útil para cumplir este mandato que el Señor nos ha dado. Nosotros no le estamos cooperando al Señor como Él espera de nosotros. Por eso es que nos está diciendo que nosotros deberíamos sentirnos orgullosos, así que no deberíamos sentirnos orgullosos contando cómo lo estamos cumpliendo con tanta deficiencia. Nosotros pensamos sí que solamente porque le estamos hablando a una persona, porque le compartimos la palabra, bueno, sí, le estamos dando el discipulado y eso creemos que lo estamos haciendo súper bien, pero le estamos dándole al Señor es lo poquito, las migajas, es el tiempo que nos queda. Sí, voy a ir porque tengo un ministerio, porque o si no me ponen en disciplina, tengo que cumplirlo, esto y lo otro. Tenemos que sentirnos avergonzados delante de la presencia de nuestro Dios, porque sabemos que todo lo que nosotros hacemos para el Señor tiene que ser con excelencia, y debemos sentirnos orgullosos de que nuestro amado Dios está pidiendo la cooperación de cada uno de nosotros para cumplir este mandato, para cumplir la gran comisión, para ser esa generación que deje huella aquí en esta sociedad. Acuérdense que la clase pasada estuvimos viendo que debemos de escoger personas, ¿verdad?, dispuestas, personas que estén ahí dispuestas a reproducirse, para que haya un cambio en la sociedad, para que haya un cambio, que esta generación del 70, del 80, del 60 deje un legado aquí, que haga historia en estos tiempos, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Sí, porque la generación de mi abuela, yo veía que mi abuela salía todas las tardes a predicar la palabra, salía, oraba, buscaba esto. Eso es lo que nosotros le tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, así como empezamos este estudio. Miren la característica que dejó este abuelo en este varón, en este hombre que tomó el tiempo para escribir este estudio. ¿Qué lo marcó de su abuelo? Su puntualidad. Esto fue lo que veía él diariamente en su abuelo, ¿verdad? Pero hay muchos que nos cuesta, mi amado, hay muchos que nos cuesta por los tiempos, los jóvenes de ahora, pero no es el caso, pero sí es tremendo, mi amado, tremendo.
Y en vez de, nosotros debemos de vivir al nivel más alto de nuestro llamado y convertirnos en pequeños Cristo que cambiemos el mundo en que vivimos, trabajamos y actuamos. En pequeños Cristo debemos de convertirnos, mi amado, como les venía diciendo hace un rato. ¿Para qué? Para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad en que nosotros vivimos, y debemos de trabajar y actuar de una manera diferente, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que sean generaciones espirituales que vayan dejando legado, que se vayan reproduciendo en el nombre de Jesús. Amén. Miren que a través de la historia de la iglesia, la enseñanza intencional y bien planeada se ha mezclado con lo más informal influencia que ejerce la vida de una persona sobre otra, ¿verdad? A través de la historia de la iglesia, la enseñanza intencional y bien planeada se ha mezclado con la más informal influencia que ejerce la vida de una persona sobre otra. Estamos viendo acá que los monásticos que mantuvieron el cristianismo unido durante la Edad Media eran responsables, mira, disciplinados y formales. Aquí estamos viendo un tipo de persona, habla de los monásticos, ¿verdad? Ellos mantuvieron unido al cristianismo durante la Edad Media, y como ellos, millones de hombres y mujeres cuyos nombres desconocemos se han aferrado a su fe en el ordinario y nada espectacular de la vida cotidiana. Entonces, millones de personas, millones de hombres, de mujeres se han aferrado a su fe en el ordinario y nada espectacular terreno de la vida cotidiana. Y miren que yo de pronto, a raíz de esta motivación, a raíz de este grupo que mantuvieron el cristianismo durante la Edad Media, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, de saber del Señor, de llegar a los pies de Cristo. Sabemos que la palabra de Dios llegó a nosotros fue por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no solamente es el llegar, es seguir ese legado. Y aquí nos está hablando de este grupo de personas monástico, ¿verdad? Tal vez la mejor solución sería combinar ambos métodos, la reproducción y la multiplicación, en un discipulado que pueda cambiar dramáticamente al mundo. Para que un discipulado pueda cambiar dramáticamente al mundo, nosotros debemos combinar ambos métodos, el de la reproducción y el de la multiplicación. Como todo lo referente al discipulado, en las páginas de las Escrituras encontramos algo que parece nuevo para nosotros, pero nos vamos a referir específicamente al método de producir generaciones espirituales que implementaron Pablo y sus seguidores. Vamos a verlo, mi amado, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar todo lo referente al discipulado. Todo está bajo la palabra de Dios. Y aquí lo vamos a ver específicamente el método que produjo esas generaciones espirituales que implementó el apóstol Pablo y sus seguidores. El apóstol Pablo, sabemos y tenemos conocimiento del apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo, verdad? El apóstol Pablo fue, mejor dicho, ese hombre de armas tomadas, ese discípulo que se dio por el Señor, que lo dio todo. Entonces vamos a ver ahora a través de él cómo él nos enseña a tener esa reproducción en esas generaciones espirituales con todos sus seguidores. Así como él marcó a sus seguidores, así vamos nosotros a seguir aprendiendo a través de este estudio, ¿verdad? Miren que la responsabilidad de reproducirnos espiritualmente es una encomienda sagrada, una encomienda, algo que viene de lo alto, algo que viene del cielo, algo sagrado, algo que nosotros no debemos dejar en segundo plano, algo que nosotros no debemos de tener en poco. Y el argumento más apremiante para transmitir la encomienda sagrada del Evangelio se encuentra entretejido en la comunicación normal que habla entre el líder y su aprendiz. Entre el líder y su aprendiz, entre su maestro y su alumno y su estudiante. Miren que nuevamente vamos a tocar este tema. Nosotros vimos
Vimos el ejemplo de Moisés y Josué, ¿verdad? Lo que aprendió Josué de su líder Moisés, y vimos varios ejemplos y cómo vimos cuando los discípulos aprendieron de Jesús. Esto lo vamos a seguir compartiéndolo a través de este estudio, porque este legado, esto de transmitir la encomienda sagrada del Evangelio, se encuentra entretejido en la comunicación normal que había entre el líder y su aprendiz. Desde luego nos vamos a referir en esta noche al apóstol Pablo y Timoteo. Miren lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1. Vámonos a la palabra de Dios un momento. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, 13, 14. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. 2 de Timoteo 1, versículo 13, 14. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ay, no me acuerdo si ya lo dije. Ay, Padre amado, toma mi mente. Bueno, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, mis amados, estamos viendo aquí la comunicación que había entre el líder y el aprendiz, y aquí tenemos claro el ejemplo del apóstol Pablo con Timoteo. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en estos momentos a través de este versículo bíblico? ¿Qué le está diciendo? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol Pablo le está dando una orden a su aprendiz, que es Timoteo, que guardara la sana palabra que había escuchado de él, que había escuchado de Pablo, ¿verdad? La fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo fue ¿cómo les digo yo? Fue un líder ejemplar, un líder que marcó la vida de este joven. Es un líder, y así debemos de ser nosotros, así como esos discípulos, como esos líderes, que nosotros tengamos la libertad de decir, sí, retén lo bueno, todo lo que has aprendido de mí. Acuérdense que en la clase anterior, cuando nosotros nos damos a los demás, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos a los demás, ¿qué le vamos a dar a los demás? Lo que el Señor ha depositado en nosotros y la forma en que nosotros hemos aprendido a seguir al Señor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aquí tenía toda la libertad, porque fue un hombre que cuando llegó a los pies de Cristo, dice la palabra de Dios que hubo una transformación genuina, una transformación espiritual en él impresionante. Dice que cayeron las escamas de sus ojos y ya por eso es que ya él dejó de ser lo que era, y ahora fue ese líder que se dio, que permaneció en el Señor. Él aceptó la invitación que el Señor le hizo en esos momentos, y así es que nosotros tenemos que estar dispuestos, mi amado, dispuestos. Esto es tremendo, este capítulo de estas generaciones espirituales, mi amado. Está hablando a mi vida, está hablando a nuestras vidas, porque nosotros pensamos que todo es así como superficial, como efímero, así sí, ya escuchar, no, pero esto está hablando a nuestros corazones, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenía esa comunicación normal con su aprendiz, así la tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Tener esa confianza, que poder acercarnos a ese aprendiz y decirle, sí, lo que estás aprendiendo de mí, tómalo, ponlo por obra, mantente firme en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús, guarda ese depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, guarda todo lo que has recibido, guarda tu corazón, llénate cada día más de él, aviva el fuego del Santo Espíritu en ti, que nosotros podamos decirle eso a nuestro aprendiz. Pero nuestra perspectiva, 2000 años después, podemos fácilmente desestimar las palabras de Pablo pensando que era para dar ánimo a Timoteo. Pero Pablo no estaba haciendo únicamente un pronunciamiento teórico, de hecho estaba haciendo una súplica de fidelidad.
estaba haciendo una súplica de fidelidad porque estaba perdiendo el apoyo en la provincia de Asia y había sido abandonado por dos amigos, que fue Fígelo y Hermógenes, ¿verdad? Y aquí que la fidelidad de Timoteo era necesaria, era una encomienda sagrada. Acuérdense que estamos viendo en este tema de las generaciones espirituales, estamos viendo este punto, la responsabilidad de reproducirnos espiritualmente es una encomienda sagrada. Y aquí nos estamos dando cuenta lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a su aprendiz Timoteo. Y lo que hemos visto, el apóstol Pablo le estaba pidiendo una súplica de fidelidad a Timoteo, porque el apóstol Pablo en ese momento había perdido el apoyo de las provincias de Asia y había sido abandonado por sus dos amigos. Entonces, aquí ¿qué hace el apóstol Pablo? Así que le pide fidelidad a Timoteo porque en ese momento era necesaria y fue una encomienda sagrada. Amén. Miren que yo estaba viendo... No fue en este tema, de las generaciones espirituales. Sí, una encomienda sagrada. Eso estaba viendo, yo estuve buscando lo de encomienda. Por ejemplo, el papel que juega un papá en la vida de un hijo es una encomienda sagrada. Porque ese papá tiene esa encomienda, una encomienda de formar a su hijo, de levantarlo, ¿verdad? Entonces, esto era lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo en esos momentos a Timoteo, a su aprendiz, ¿verdad? Esa fidelidad era necesaria, que él se mantuviera firme. Como les dije hace un momento, mi amado, no es comenzar, ¿verdad? Es perseverar hasta el final, permanecer fieles, a pesar de lo que me digan, a pesar de lo que escuche, a pesar de que me señalen, a pesar de esto. Esto es una encomienda sagrada que viene de arriba, que viene de los cielos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, mi amado. El cristianismo pudo haber muerto en los primeros siglos que siguieron a la muerte y resurrección de Cristo. En un sentido institucional y cultural era mucho más frágil de lo que es ahora. Solo se convirtió en parte integral de la cultura unos 300 años después. Se convirtió, mi amado, en parte integral de la cultura unos 300 años después. Y hoy hoy se pueden visitar las ruinas de Éfeso, la ciudad de la actual Turquía, donde Timoteo vivía y pastoreaba cuando recibió esta carta de Pablo. Aunque la iglesia ya no existe y el islamismo domina la nación, el cristianismo sobrevive gracias al sagrado depósito del evangelio, no a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? No a la iglesia de Éfeso, sino al depósito del evangelio. Así que el evangelio es el tesoro que se pasa de una persona a otra. A medida que se extiende el evangelio, el reino de Dios crece, el reino de Dios crece a medida que se reproduce, a medida que se pasa este tesoro tan grande del evangelio de una persona a otra, es que se va a extender, Miren que nos podemos dar cuenta que lo que está diciendo este estudio, que el cristianismo sobrevive gracias al sagrado depósito del evangelio, gracias a esos grandes hombres, a eso como me llamó la atención ahora de este grupo, mi amado, de los que hablé, de los monásticos, ¿verdad? Dice que los monásticos que mantuvieron unidos al cristianismo durante la Edad Media eran responsables, disciplinados y formales. Esto fue en la Edad Media, pero nos podemos dar cuenta que aunque la iglesia ya no existe y el islamismo domina la nación, en la ciudad actual de Turquía, donde Timoteo vivía y pastoreaba cuando recibió esta carta de Pablo, nos podemos dar cuenta que el cristianismo sobrevive gracias al sagrado depósito del evangelio, no a la iglesia de Éfeso, no a la iglesia de esa época, ¿verdad? Sino que el evangelio es el tesoro que se pasa de una persona a otra. A medida que se extiende el evangelio, el reino de Dios
crece. Entonces, mi amado, la responsabilidad de reproducirnos espiritualmente es una encomienda sagrada y lo acabamos de ver a través de este estudio, a través de este punto, y bien claro, el gran ejemplo de Pablo con su aprendiz Timoteo, donde le dice en la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1, 13, 14, ¿qué le dice? Vamos a recordarlo nuevamente porque el Señor nos está hablando a nosotros que somos aprendiz de quién, de Jesús, a nosotros que vamos a hacer esos Pablo, esos Timoteo, con que nosotros nos vamos a evaluar y vamos a ver en cuál de los dos grupos pertenecemos, porque este es el propósito de este estudio, ¿verdad? Porque así como se necesitan Pablo, también se necesitan Timoteo, y nosotros tenemos que estar calificando para ver en cuál de estos grupos nosotros nos identificamos. Y miren lo que le dice el apóstol Pablo a su aprendiz, a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces, mis amados, a medida que se extiende el evangelio, el reino de Dios crece. Y el Señor, ¿a quién le ha encomendado esta misión? ¿A quién le ha dado esa tarea? A nosotros, a sus discípulos. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y la promesa más hermosa que nos da el Señor es que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, mis amados, hasta aquí vamos a dejar este estudio, esta primera parte de este capítulo de generaciones espirituales. Generaciones espirituales. Entonces, ¿quedó claro o los enredé? Vamos, mi amado, tomemos lo bueno, ¿verdad? Tomemos lo bueno. Miren que la responsabilidad de reproducirnos espiritualmente es una encomienda sagrada, y la debemos de tener, hacerla real. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios, que sea el Señor ayudándonos, mi amado, ayudándonos a ser ese Pablo, a ser ese Timoteo, que estemos dispuestos a darlo todo por el Señor, a pesar de lo que diga, a pesar de lo que oigamos, a pesar de todo, mi amado, porque no es fácil, pero en la perseverancia, en la fidelidad y en la disposición está la victoria para nosotros perseverar en el reino del Señor. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí estamos agradecidos contigo, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de seguir preparándonos a través de tu poderosa palabra, Señor, a través de este poderoso estudio de este año 2020, Señor, donde hemos visto, donde hemos aprendido, Padre amado, bendito Rey, lo que ya tú tenías preparado para cada uno de nosotros en este tiempo. Señor, gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad, Señor, porque es un regalo que nos brinda a nosotros, Señor, porque tú nos amas, bendito Dios, porque quieres verdaderamente que seamos tus discípulos, que permanezcamos en ti, que seamos esos obreros aprobados, Señor, preparados para toda buena obra, bendito Dios. Gracias, Dios, gracias por esta oportunidad, Señor. También aprovechamos este tiempo para pedirte que nos perdones, Dios. Perdónanos, bendito Rey, porque muchas veces hemos tenido en poco tu llamado, Señor. Perdónanos, Dios, porque solamente nos volvemos oidores de tu palabra, pero no hacedores de ella, Señor. Pero hoy has hablado nuevamente a nuestro corazón, Señor, porque tú quieres que haya un despertar, que haya un avivamiento en nosotros, Dios, para que el evangelio corra, para que el evangelio crezca, para ser nosotros esos instrumentos útiles en tus manos, que podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Oh Padre amado, bendice grandemente a este grupo, ayúdanos, Dios, ayúdanos, te necesitamos más que nunca, Señor, te necesitamos, mi Rey, te necesitamos, amado Padre, te necesitamos, amado Salvador, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Oh grande y maravilloso eres, mi Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, porque es mejor estar en tu presencia que 1000 días fuera de ellos, Señor. Es mejor estar a tus pies, Señor, tomando lo que tú tienes preparado para nosotros, así como María, Señor, que nunca le va a ser quitado la mejor parte, la que nosotros queremos tomar en este tiempo a través de este estudio, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Hoy estoy grabando la clase, ustedes saben que yo la grabo con anterioridad, pero sí les deseo de todo corazón que pasen una feliz Navidad, que mi Dios los guarde, los proteja, que la pasen
con los protocolos de seguridad, mi amado. Acuérdense que el virus está ahí y nosotros tenemos que cuidar y cuidar a los que nos rodean. Entonces, feliz Navidad, cuídense, nos vemos pronto, mi Dios les bendiga, los quiero mucho. Bye.